Ok, ¿qué pareció? Ok. Ok. Ok, ahí está Nilsson, creo que faltaba. Sí, entonces lo que tenemos para hoy es, no, perdón. Antes de comenzar lo de hoy, sí quería aclarar, bueno, no sé si recuerdan que la clase pasada estuve diciéndoles que había una gráfica que no sé, que este, o sea, como que pensaba que estaba mal, pero no, la gráfica sí está correcta. La parte de amortiguamiento crítico, en teoría sí está bien por ahí. Entonces, para que sepan que sí, que ahí la gráfica tiene que ser de esa forma, en sana teoría. Entonces, pues sí, sí debería quedarles ahí, o bueno, eso es lo que deberían esperar para lo que es ese laboratorio. No sé si ya lo hicieron o algo por el estilo, pero entonces sí, para que sepan que en teoría debería darles de esa forma. Tengan cuidado ahí con los valores, ¿verdad? De las constantes que ponen, porque de hecho, pues pueden tener ahí algún errorcillo que haga que no dé en las gráficas correctas. De hecho, ahí a uno de los profes le pasó que no revisó bien, ¿verdad? Entonces mandó ahí en el grupo como, vieras que no está dando, y fue como, no, es que no he programado bien una de las variables. Entonces siempre tengan cuidado con eso, ¿verdad? Para que no les pase por ahí. Me refiero a lo que le ponen a los elementos, ¿verdad? Los valores, qué sé yo, de capacitancia, de resistencia, de inductancia. Bien, eso era, digamos, lo que quería decir de lo de la vez pasada, como para dejarlo bastante claro. Perdón, dice, pero lo que hay que calcular ahí es la frecuencia angular. En la práctica anterior, son frecuencias angulares, lo que llamamos los omegas, ¿verdad? Que está por ahí, de hecho, la fórmula. Por ejemplo, estar omega prima. Bueno, recuerden que ahí esa ecuación tenía un error, ¿verdad? Sí, ahí al final sí lo verifiqué rápidamente, pero yo ya les había dicho, ¿verdad? Que yo había visto, que yo veía que algo había problemas ahí dimensionales y todo, entonces que algo tenía que haber y sí, en efecto, hay un errorcillo ahí en esa ecuación. Pero bueno, entonces ahora lo que nos toca es respuesta a la frecuencia, ese es el tema que toca para esta semana, ya entrando un poquillo en lo que es y pues en materia de esta semana. Ok, lo que vamos a trabajar esta vez, o bueno, lo que vamos a estar analizando es cómo es que nosotros podemos analizar cómo es, cómo cambia la corriente de una forma sinusoidal poniéndole una fuente sinusoidal, ¿verdad? A nuestro circuito. ¿Cómo es que cambia la corriente dependiendo de los elementos que nosotros tengamos en el circuito? Entonces ahí la teoría primero habla, por ejemplo, de la parte, bueno, el más sencillo es de hecho el R, ¿verdad? El circuito que nada más tenga R. Entonces, cuando un circuito nada más tiene una resistencia, nosotros lo que vamos a tener es que la ley que se cumple es prácticamente la ley de Ohm. Entonces, si nosotros tenemos a un lado de la ley el voltaje como una función sinusoidal, entonces al lado izquierdo, que sería donde está la corriente, nosotros también tendríamos a la corriente como una función sinusoidal. La resistencia no podría tener la parte sinusoidal porque se supone que D es una resistencia, un elemento de nuestro circuito que tiene que ser constante en sana teoría, ¿verdad? O mientras se cumpla la ley de Ohm. Entonces, pues sí, lo que tenemos ahí es entonces que la función sinusoidal que tengamos a un lado y al otro lado de la ecuación es exactamente la misma. Entonces el V y el I se dice que van en fase porque tiene exactamente esa misma función sinusoidal, ya sea un seno o un coseno. Aquí en esta parte generalmente, si no me equivoco, vamos a trabajar, sí, vamos a trabajarlo con un seno como nuestra fuente. Entonces diríamos que nuestra corriente también quedaría con un seno y de hecho, bueno, pues ahí en la ecuación 7.4 de la guía se ve donde queda con un seno exactamente igual al voltaje. Muy bien, la diferencia de potencial. Entonces ahí decimos que la diferencia potencial de la fuente y la de la corriente están en fase. ¿Sí? Están en fase.
Entonces, ese, como les digo, es el caso más sencillo de todos. No es como uno que vayamos a trabajar aquí. Lo que nos interesa más que todo son los otros. Ah, bueno, perdón. Y también tenía que mencionar que esto lo vamos a estar trabajando con la parte de fasores. Entonces, los fasores es como es parecido a un vector, pero es distinto en el sentido de que va cambiando conforme cambia el tiempo y entonces va rotando. Él va rotando alrededor de la gráfica, ¿sí? Entonces, obviamente, en un documento, en papel, bueno, un PDF, uno no podría verlo, ¿verdad? Moviéndose el fasor. Pero lo que se espera, ¿verdad? Es que conforme avanza el tiempo, entonces este fasor lo que va haciendo es rotando alrededor del eje. ¿Ok? Entonces mantiene su magnitud, pero lo que va haciendo es rotar ahí. Y el fasor lo que busca es enseñar cuáles son la diferencia de fases entre dos de estas cantidades, ¿verdad? Entonces por eso es que se llama fasor. Pero la idea es ver las fases. Entonces, si nosotros vemos que están separados, ¿verdad? Y empiezan a moverse así, sabemos que hay una diferencia de fase entre ellos, ¿verdad? Y entonces ahí van rotando los dos, en teoría a la misma velocidad, si tienen el mismo omega t, pero pues tienen ahí una fase, que es lo que nosotros analizamos en estos casos. Pero bueno, entonces en ese caso no se ve mucho, no se puede analizar mucho por el hecho de que los dos van en fase. Entonces las dos flechas las vamos a ver juntas o van a ir ahí las dos. Eso se puede ver en la figura 7.3 de hecho. Y ustedes ven ahí que las flechas son de distinto tamaño. Bueno, pues realmente eso es por escalas, ¿verdad? O sea, básicamente piensen que en una gráfica de fasores nosotros estamos colocando o sobreponiendo lo que sería una escala de voltaje y una escala, perdón, una escala de corriente. O sea, no viven en el mismo espacio, pero nosotros los sobreponemos para poder compararlos, ¿verdad? Y ver cómo es que se va moviendo. O sea, a lo que voy es que una de las flechas tiene dimensiones de voltaje y la otra tiene dimensiones de corriente, ¿sí? Una tiene volts y la otra tiene ampere. Entonces ahí para que tengan cuidado con eso, ¿verdad? Que aunque estén en la misma gráfica no tienen las mismas unidades. Una es corriente y la otra es voltaje. Muy bien. Pues bueno, entonces si ya nosotros vemos la parte del capacitor, si nosotros analizamos cómo es que se ve el voltaje en un capacitor, nos damos cuenta de que eso está relacionado con la carga. Recuerden que un capacitor, lo que nosotros decimos es que conforme se cargan las placas, entonces así va a estar distinta la corriente en el sistema. Entonces, como es con la carga y no con la corriente, bueno, pues sabemos que la corriente es la derivada, ¿verdad? De la carga. Si nosotros derivamos con respecto al tiempo de la carga, entonces obtenemos la corriente. Entonces, para nosotros obtener esta parte, lo que hacemos es una derivada, justamente la derivada de la corriente, perdón, la derivada de la carga. Y entonces al derivar nosotros, recuerden que estamos relacionando el voltaje, ¿okay? Que ese es el que está sinusoidal en este ejemplo, y al nosotros derivarlo, perdón, o al estar relacionado con la carga por la definición de voltaje en un capacitor y después derivar eso, entonces estamos derivando el seno a un coseno. ¿Lo ven? Entonces pasamos de seno a coseno. ¿Sí? Entonces al hacer eso, recuerden, ¿verdad? La derivada de un seno es un coseno. Entonces al hacer eso, vean que el voltaje de mi capacitor y de la fuente también y el voltaje, perdón, y la corriente están en un desfase porque una va con seno y la otra va con coseno. De hecho, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues en lugar de trabajar el coseno, entonces utilizamos la relación trigonométrica, ¿verdad? Que dice que el coseno de omega t es el seno de omega t más pi medios. Y con eso entonces nosotros podemos llegar y decir que volvemos a tener un seno y vemos una constante de fase ahí agregada, que sería más pi medios, perdón. Entonces esa de ahí se convierte en nuestro desfase, ¿sí? O el ángulo de fase ahí que tiene nuestro sistema. Entonces póngame ahí tal vez atención en esta parte si ocupo que tengan cuidadillo con esto. Y es que, por ejemplo, en esa ecuación, la 7.8, hay un error porque se pone un igual de más, ¿ok? Entonces vean que en esa 7.8, si tienen por ahí la guía a mano, si no, entonces tal vez ahí vuelven a ver esta grabación cuando lo estoy diciendo para que se ubiquen por si acaso, pero ahí dice en la 7.8, la i, que vean que es minúscula porque depende del tiempo, generalmente utilizamos, ¿verdad? Las cantidades en minúscula cuando son dependientes del tiempo, dice i es igual a E sub 0, que sería entonces el voltaje de la fuente, entre X sub C, que eso ahorita ya lo vamos a ver, que es la reactancia, y ahí ese igual, y después dice seno de omega t más pi medios. Bueno, ese igual que está ahí no debería ir. O sea, más bien debería ir multiplicado el E sub 0 sobre X sub C, ¿ok? Por el seno de omega t más pi medios. O sea, ese igual, ese segundo igual que está ahí está sobrando, ¿ok?
Entonces, para que tengan cuidado. Y de hecho se repite en varias de las ecuaciones de la guía. Es un error ahí que tiene y hay que corregirlo, pero bueno, pues ustedes saben que lo que se tiene ahora es esa. Y el coordinador probablemente lo que haga los cambios será hasta el próximo semestre. Entonces, sí, para que recuerden eso, ¿verdad? Ahí que ese igual no va. O sea, la idea es que se multiplique una cosa y la otra. ¿Por qué? Bueno, ustedes fácilmente, ¿verdad? Podrían ver que si ustedes nada más dejan un seno separado, solo, eso no tiene dimensiones, ¿sí? Entonces, pues no pueden igualar una cosa que no tiene dimensiones a algo que sí las tiene, como es la corriente. ¿Ok? Entonces, para que recuerden ahí que es igual no va. Es igual no va. ¿Ok? Entonces, bueno, como les dije antes, hay un desfase entonces que es de pi medios, que también se podría decir que son 90 grados, y lo vemos en la parte de grados, entre lo que sería el voltaje. Y ahí dice, el voltaje de la fuente y la corriente. Bueno, técnicamente en este caso no sería la fuente, sino que también tendríamos que hablar de, o bueno, se podría relacionar también con el voltaje del capacitor, ¿sí? Con el voltaje del capacitor. Y la corriente que tiene nuestro circuito, ¿lo ven? Entonces ahí sí, cuando yo digo la corriente, es de todo el circuito, porque recuerden que no hay ningún lugar donde yo puedo llegar y quedarme pegado o que la corriente sea distinta si lo que tengo es algo en serie, porque si no, entonces lo que haría sería acumular, ¿verdad? Carga. Y eso no sucede en un circuito, en teoría, en sana teoría. No, la 7.8, Elizabeth, que me está preguntando cuál ecuación es. La 7.8 y de hecho, bueno, conforme avance aquí la teoría, yo les voy diciendo cuáles también tienen errores, porque son varias las que tienen ese error. La 7.8. ¿Ok? Pero bueno, entonces ahí como les estaba diciendo, con gusto, ahí como les estaba diciendo aparece este valor X sub C que sería la reactancia y en este caso sería la reactancia capacitiva. Entonces vean que la X sería lo de reactancia y el sub C nos dice que es capacitiva porque se saca del capacitor. O sea, en caso de un capacitor, esa sería. Y vean que está relacionada con el valor 1 sobre omega C. ¿Ok? Entonces, si ustedes notan, en la ecuación 7.7 está omega C arriba y la reactancia la ponemos abajo. Entonces cualquiera diría, ¿por qué complicarse, verdad? ¿Y por qué ponerlo ahí de denominador cuando antes estaba multiplicando arriba? Bueno, realmente eso se hace porque la idea de la reactancia es que nos quede como que si fuera una, o como que si representara una resistencia, ¿ok? Entonces esa es la idea de las reactancias, que representen o tienen las mismas dimensiones que una resistencia. Entonces como que nosotros podemos darnos una idea, por decirlo así, de cómo es que va a trabajar nuestro circuito dependiendo de cómo sea esa reactancia y pensándolo como una resistencia. Entonces, si yo tengo una reactancia alta, es como si tuviera una resistencia alta. Entonces, significa que, por ejemplo, el circuito sería un mal conductor si tiene una resistencia sumamente alta. Si tiene una resistencia baja, entonces nosotros decimos que, perdón, una reactancia baja, entonces sería como que si tuviera una resistencia baja y entonces sería un buen conductor. En este caso, vean que la reactancia no depende solo del capacitor, o sea, de la capacitancia, sino que también de un omega, de una frecuencia. Entonces, vean que dependiendo de la frecuencia con la que yo ponga el voltaje, ¿verdad? A variar, entonces omega afecta a mi reactancia, ¿no? Entonces, además de poder cambiar yo el capacitor, yo puedo cambiar la frecuencia que tenga mi voltaje para modificar entonces qué tan buen conductor o mal conductor es mi circuito. Muy bien. Es ahí como de las cosas interesantes que tiene esa parte de la reactancia. Y además que el hecho de que si yo multiplico la reactancia por la corriente, ¿verdad? Entonces puedo obtener un voltaje, que esa es como la idea que se tiene por ahí en esa parte. Bien. Entonces, básicamente eso es lo que, eso es lo que tenemos por ahí. Entonces, ya visto por el lado de fasores, bueno, ustedes me escucharon, ¿verdad? Que dije que la fuente y al mismo tiempo también el voltaje de la capacitancia está desfasado de la corriente por el hecho de la fase esta de pi medios. Bueno, eso se puede ver en la figura 7.4 donde vemos que, ¿verdad? Las flechas de uno y otro, el voltaje y la corriente, ahí sí tienen una diferencia y el desfase literalmente son 90 grados. ¿No? Entonces, mientras ellas van girando alrededor de este eje, entonces no puedo girar todo porque no me da la muñeca, pero entonces ustedes se imaginarán, ¿verdad?, de que siempre se cumple la diferencia ahí o el desfase de 90 grados. Y vean que en este caso, como es más pi medios, entonces está adelantado, ¿lo ven? Está ahí con un adelanto, esa corriente, ¿ok? Entonces ahora el inductor. Bueno, ya pusimos un capacitor, ¿verdad? En nuestro sistema, ahora pongamos un inductor. En los casos donde nosotros tenemos un inductor, recuerden que la inductancia está relacionada con la derivada con respecto al tiempo de la corriente.
Entonces, antes la capacitancia está relacionada, ¿verdad?, con la carga. Bueno, en este caso nosotros decimos que es más bien al revés, con la derivada de la corriente. O sea, en lugar de irnos para atrás, nos vamos para adelante, o sea, una derivada más arriba. Entonces tenemos una derivada con respecto al tiempo de la corriente, pero nosotros lo que queremos es obtener la corriente. Entonces, para devolvernos hay que integrar. Entonces, en lugar de derivar en este caso, lo que hacemos es integrar. Entonces, integramos el seno al final de cuentas. Entonces, al integrar ese seno, lo que se obtiene cuando uno integra es un menos coseno. ¿Lo ven? Hay un negativo ahí que sí es importante para esta parte. Entonces, lo que vamos a obtener es un menos coseno al integrar. Entonces, cuando nosotros vemos, vean que la fase de estos dos, entre el voltaje y la corriente, va a estar dado entonces con el seno y el menos coseno, hay un desfase. ¿Okay? Entonces, utilizamos propiedades trigonométricas para decir algo que es distinto a lo que está aquí en la guía. Ahí otra vez hay un errorcillo. ¿Por qué? Porque realmente lo que se debería tener ahí, la relación que debería existir cuando dice, y usando que la relación que debería haber entre la 7.10 y la 7.11 es que el menos coseno de omega perdón, de omega t es igual a seno de omega menos pi medios. O sea, el menos debería estar adentro, ¿no ven? Seno de omega t, perdón, menos pi medios. De hecho, ahí también falta una t. Seno de omega t menos pi medios. ¿Okay? Porque la idea es que la capacitancia queda con un más pi medios y la inductancia queda con un menos pi medios. Nos va a quedar, ¿verdad?, con el desfase para atrás. ¿Okay? Entonces ahí tengan cuidado. Y de hecho ustedes pueden revisar, ¿verdad? Ustedes ponen un menos coseno de omega t y un seno de omega t menos pi medios, ¿verdad? A graficar de alguna forma o lo hacen ustedes manualmente y se van a dar cuenta, ¿verdad?, de que lo que estoy diciendo sí es cierto. O sea, si hay un error ahí en la grafiquilla, perdón, en la guía, cuando hizo ese cambio. Lo que ocupamos es eso, como les digo, ¿verdad?, para la teoría que viene más adelante. Entonces, eso por un lado. Y después, para los que llevan ahí los apuntos de cuáles son las ecuaciones con las que hay que cuidarse, la 7.10 y la 7.11, igual, el segundo signo de igual está sobrando, no debería ir, ¿ok? Está ahí que no debería estar. Y la idea es que se multiplique, ¿verdad? Lo que es el E sub 0 omega L o el E sub 0 sobre X sub L con el coseno y el seno que están ahí en cada una de esas ecuaciones, ¿ok? Pues para que tengan ahí otra vez el cuidado, ¿verdad? Y otra vez, si ustedes le aplican, ¿verdad?, la lógica, se dan cuenta de que no podría ser posible que estés igual ahí porque no cumpliría con las dimensiones. Análisis dimensional, que es algo que les enseñan ustedes de física 1. Y a mí me encanta siempre llegar y mencionarlo ahí, ¿verdad?, en física 1, diciéndoles que eso les salva muchos errores. Entonces, justamente aquí también lo pueden ver. Entonces sí, eso por ese lado. Y después en la 7.11 vean que de nuevo no está con un más pi medios, debería ser con un menos pi medios. Y de hecho justo, ¿verdad? Perdón, en el párrafo siguiente lo que dice es que notamos que existe un desfase de menos 90 grados, ¿ok? O sea, debería ser un menos pi medios ahí, ¿ok? Entonces para que tengan ahí el cuidadillo, seguro fue donde estaba ahí como intentando, ¿verdad?, ahorrar qué sé yo, de digitación, entonces lo que hizo fue como copiar lo que tenía arriba, entonces ahí ocurrió el error, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ahí lo que tendríamos es el voltaje de la fuente y el del inductor, entonces están en desfase con la corriente de todo el circuito, la corriente de todo el circuito. ¿Ok? Entonces, en este caso, más bien, el voltaje, perdón, la corriente, entonces va a verse con el desfase, entonces va a estar atrás de esas fuentes, de esos voltajes. Entonces, si ustedes van a la gráfica 7.5, se ve ahí donde está, ¿verdad?, para atrás la corriente, los 90 grados, el pi medios. Y además, bueno, pues en también sale una reactancia, que sería la reactancia inductiva. Y de nuevo, esa depende tanto de L como de omega, ¿ok? Esa está dependiendo tanto de L como de omega. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese caso, esa X sub L, esa nada más es omega por L, no es 1 sobre omega C. Vean que tiene una pequeña diferencia ahí en donde es que nosotros colocamos, ¿verdad?, el denominador o etcétera. Entonces ahí sí hay que tener cuidado de que las reactancias no son iguales en el sentido de que no son omega L y omega C, sino que es omega L, pero la otra es 1 sobre omega C. ¿Okay? Por el hecho de todas las dimensiones, ¿verdad?, que tienen ahí que cumplirse para que den reactancias que, otra vez, como les dije, la idea es que sean de las unidades de una resistencia y que simulen, ¿verdad?, o que nos hagan
comprender un poco mejor el circuito pensando en que son resistencias. Entonces igual se cumple lo mismo que se había dicho antes, ¿verdad? Que dependiendo de cuál sea la frecuencia que yo le coloque, si yo cambio ese factor por ahí, el de frecuencia, entonces yo estoy alterando la reactancia y entonces hago que mi circuito sea mejor o peor conductor. ¿Ok? Entonces vean que la frecuencia, ¿verdad? Dependiendo de cómo yo la esté modificando, entonces me modifica, ¿verdad? Todo lo que es el movimiento o qué tanto se mueven ahí las cargas en el circuito. Vean que eso no significa que cambie la fase, porque la fase siempre va a ser, ¿verdad? Más pi medios en un conductor, perdón, en un capacitor y menos pi medios cuando es solo inductor. Lo que estaría cambiando es qué tanto, ¿verdad? Es la magnitud, por decirlo así, de esa corriente. Ok, entonces eso por ese lado. Eso cuando son solo L y cuando son C. Perdón, cuando son solo C y cuando son solo L. Ahora, cuando yo llego y le agrego también una resistencia a este sistema, a cada uno de ellos, por ejemplo, le agrego una resistencia, entonces tengo que considerar cómo afectan esas dos cosas ahí en mi sistema. Cómo es que está también una resistencia y un capacitor o una resistencia y un inductor. ¿Ok? Entonces, al yo tener eso, lo que tendría que hacer técnicamente es una suma de fasores, que es lo que se llama. Entonces, básicamente es como una suma pitagórica. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, si ustedes ven la ecuación 7.14, se dan cuenta que básicamente es algo muy parecido a un Pitágoras, ¿sí? Entonces, uno puede llegar y analizarlo de esa forma. Igual en la 7.13 lo que se está haciendo, ¿verdad? Al final es analizando lo que serían como los catetos, ¿verdad? Y haciendo un arco tangente, como cuando nosotros decíamos que a un vector se le sacaba la magnitud y la dirección. Entonces, básicamente eso es lo que se está haciendo en esos casos. ¿Ok? Entonces, la idea es tomar como catetos nuestros voltajes, los voltajes de la resistencia y de la capacitancia. Entonces, la resistencia, el voltaje de la resistencia, ese siempre va a ir junto con con la corriente, porque se tiene que cumplir la ley de Ohm, ¿verdad? Que la ley de Ohm es nada más V es igual a I por R. Entonces, justamente lo que hemos dicho al inicio. Entonces, vean que V y I, en ese caso, sí tienen que ir juntos. Pero lo que es el voltaje de la fuente, ese sí tiene que ir distinto, ¿verdad? O ese sí puede ir distinto a lo que sería la corriente. Igual el voltaje del capacitor. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la figura 7.6, ¿okay? La gráfica de fasores ahí, ustedes ven que otra vez la resistencia siempre va junto con la corriente es una sola en mi circuito, que les estuve diciendo hace rato eso, ¿verdad? El voltaje está como en medio de la resistencia y el capacitor, y bueno, pues el voltaje del capacitor está por ahí, ¿verdad? En desfase, ¿verdad? Siempre con la corriente, como se había dicho, ¿verdad? Antes decíamos, ¿verdad? Que la corriente estaba adelantada. Bueno, es lo mismo entonces decir que el voltaje está atrasado. Vean que lo que estoy haciendo es nada más cambiando, ¿verdad? La perspectiva. Entonces, sí. Y que el voltaje de la fuente, entonces, técnicamente es una suma ahí, vectorial, podríamos decir, de los dos voltajes. ¿Ok? Pues de hecho, a mí no me gusta mucho cómo queda la gráfica porque siento como de que no se ve, ¿verdad? Como que no se detecta muy bien el hecho de que sea una suma de vectores, porque generalmente debería ser un paralelepípedo, ¿verdad? O sea, técnicamente un rectángulo, pero ahí se ve como medio torcido una de las líneas punteadas. Pero bueno, y no puedo decir nada porque yo no hice la figura. Pero sí, la idea es que ustedes se imaginen como, ¿verdad? Como una suma de vectores, solo que en este caso se le llama suma de fasores por el hecho de que también se quiere que roten, ¿verdad? Todos van rotando ahí al unísono, ¿ok? Entonces sí, la idea es que sea una suma de los dos, ¿verdad? Lo que sería el voltaje. Entonces vean que ahí, dependiendo de qué tanto sea uno y otro, entonces eso va a afectar en lo que es la fase y por eso es que otra vez el arco tangente, ¿verdad? Esa phi, lo que nos representa sería justamente esa fase, ¿verdad? La fase que tendríamos ahí, con respecto al voltaje de la fuente, ¿sí? Vean que otra vez el de la capacitancia siempre se queda atrasado a la corriente o dicho de otra forma, ¿verdad? La corriente está adelantada al voltaje y la resistencia, el voltaje de la resistencia siempre va con la corriente. ¿Okay? Eso siempre se cumple. Es el de la fuente el que estamos viendo ahí que puede como moverse, ¿verdad? O tener una fase distinta dependiendo de cuál sea el caso. Para un circuito RL pasa algo muy parecido. Entonces lo que hacemos es igual, una suma vectorial, ¿okay? O suma fasorial técnicamente, ¿okay? Donde entonces la magnitud va a estar dada por la raíz de los cuadrados
de la suma de cuadrados y la fase va a estar dada por el arco tangente. ¿Ok? Y en este caso lo que esperamos es que, como decíamos antes, ¿verdad? En lugar de estar atrasado el voltaje de capacitancia, ¿verdad? O que estuviera adelantada la corriente, que era lo que estaba diciendo yo antes cuando empecé a hablar de esto. Entonces lo que decimos es que está atrasada la corriente o en este caso que está adelantado el voltaje del inductor. Entonces lo vemos que está ahí adelante. Otra vez el voltaje de la resistencia está junto con la corriente y el E sub 0, el voltaje de la fuente, estaría en medio de los dos, ahí dependiendo de cuál sea el valor de cada uno y haciendo la suma fasorial. Entonces vean que si uno se pone a analizar, digamos, todo eso, puede que suene un poco enredado al inicio, ¿verdad? Pero si uno va con calma, ¿verdad? Diciendo o recordando cuáles son las propiedades de cada uno, entonces uno obtiene, ¿verdad? Siempre su resultado. ¿Ok? Entonces eso, por el lado de los RC y RL. Vean que ahí, junto con toda esa parte, uno puede ya sea colocar reactancias que vienen en algunas de las ecuaciones o uno lo puede cambiar, ¿verdad? Por el valor justamente o la definición de cada una de esas reactancias, ya sea 1 sobre omega C para la capacitiva o omega L para la inductiva. Entonces ahí ustedes pueden hacer ahí los juegos algebraicos que salen en las ecuaciones, ¿verdad? Y ustedes verán cómo lo quieren trabajar. Y después ya para terminar lo que falta es el circuito RLC. El circuito RLC, que entonces tendría los tres elementos. Y cuando tiene los tres elementos, entonces igual lo que hacemos es una suma ahí pitagórica. ¿Qué es lo que sucede en esa parte? Bueno, pues que cuando nosotros hacemos la suma, nos damos cuenta de que el voltaje capacitivo y el voltaje inductivo, como están uno adelantado pi medios y el otro atrasado pi medios, entonces los dos quedan justamente antiparalelos, o sea, uno con la dirección contraria al otro. Entonces, esos dos, cuando yo hago la suma pitagórica, los puedo juntar porque los dos están en la misma dimensión, ¿lo ven? O sea, siempre quedan en la misma línea. Entonces, cuando ustedes ven, cuando se saca, digamos, todos estos cálculos, uno ve que la parte de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva están juntas en un paréntesis. Y es por esto que les digo, ¿verdad? Porque uno está en contrario al otro. Y de hecho, en este paréntesis hay una resta que es lo que representa, ¿verdad? Que están en direcciones contrarias. Entonces, de ahí, uno cuando tiene un circuito RLC, ya cuando tiene los tres elementos, puede sacar algo que se llama la impedancia. Y la impedancia, entonces, técnicamente la suma fasorial de la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces, como les digo, las reactancias están en la misma dimensión, se juntan de forma básica, ¿verdad? Como una dimensión. La resistencia sí está perpendicular a ellas, entonces sí tiene que hacerse o se suma de forma ahí con la suma de cuadrados y la raíz, ¿verdad? Entonces, de ahí sale lo que llamamos la impedancia. La impedancia tiene igual dimensiones de resistencia y cumple igual como estábamos diciendo antes, ¿verdad? Que si la impedancia es alta, entonces como si hubiera una resistencia alta, entonces es mal conductor, y si la impedancia es baja, entonces como si tuviera una resistencia baja, entonces un buen conductor. ¿No? Entonces ahí representa otra vez como si fueras la resistencia equivalente, por decirlo de alguna forma, de todo nuestro circuito. ¿Okay? Aunque no debería decirlo así, pero más o menos es como la función física que sigue la impedancia o lo que hace la impedancia. Entonces, sí, la impedancia se representa con una Z. ¿Okay? Entonces, en los circuitos RLC esperamos obtener esa Z por ahí o poder observar la verdad si analizamos lo que son las magnitudes de la fuente y la corriente. Entonces, en ese caso igual se saca, ¿verdad? También un valor phi, un desfase, que entonces estaría ahí contemplando todos los tres elementos, la resistencia, la capacitancia y la inductancia, ¿okay? O el resistor, el capacitor y el inductor. Muy bien. Además de eso, dependiendo de cuál es el valor que yo tengo de omega, hay un cierto omega que hace que se cancelen las inductancias, o sea que como están restándose, entonces hay un cierto valor de omega donde ellas dan cero. Entonces cuando ellas dan cero, la impedancia es exactamente igual a la resistencia, entonces como si no existiera el L y el C, el inductor y el capacitor. Entonces esa es una frecuencia especial y entonces esa frecuencia se le llama, uy, se me fue el nombre, es la frecuencia de resonancia, perdón, la frecuencia de resonancia. Entonces la frecuencia angular de resonancia es, como les digo, donde se cancelan esos dos y está dada por la ecuación 7.25 que dice que es la raíz de 1 sobre LC. Entonces cuando se tiene ese valor en específico para la frecuencia, entonces se le llama frecuencia de resonancia
y lo que hace es, como les dije antes, que es como que si no estuvieran, ¿verdad? Ese inductor y ese capacitor, entonces todo queda en términos de este, de la resistencia. Entonces, básicamente en ese caso no hay fase entre, por ejemplo, el voltaje de fuente y la corriente. O sea, es como que si tuviéramos el primer ejemplo que hicimos, ¿verdad? El de perdón, el que solo es la resistencia. Entonces ahí van en consonancia o en fase la corriente y el voltaje de la fuente. ¿Ok? Y bueno, pues también el voltaje del resistor, porque es el único que está por ahí. Entonces sí, este es un caso especial, ¿verdad? Y de hecho me parece que en el procedimiento ahorita vamos a ver que lo buscamos. Y bueno, pues también, además, ya para terminar toda esta parte de teoría, dependiendo de cuáles son los valores de ese omega, puede que yo tenga un sistema que tenga una reactancia capacitiva más alta que una inductiva o una inductiva más alta que una capacitiva. Entonces podemos decir que un circuito puede ser mayoritariamente capacitivo, mayoritariamente inductivo, dependiendo de quién es el que gana, ¿verdad? Quién es el que está ahí, pues más grande que el otro. Y bueno, pues si me pregunta, cuando los dos están iguales, justamente es la frecuencia de resonancia, ¿verdad? La que se cancela. Entonces sí, básicamente eso es como lo que se tiene por ahí. Entonces vean que el cambiar la frecuencia en este tipo de sistemas o de circuitos es vital. Y de hecho, bueno, pues muchas aplicaciones tiene el hecho de esto, ¿verdad? De que nosotros nada más podamos cambiar, ¿verdad? O tunear, por decirlo así, la frecuencia y entonces eso genera ahí diferencias en mi circuito que son útiles. De hecho, me parece que esos son los que se utilizan o se menciona en la teoría de física, que es lo que se trabaja para lo que son los radios y ese tipo de cosas, para que reciban distintas ondas. Entonces, sí, por eso por ese lado. Ok, entonces, bueno, me fui mucho con la teoría, pero es que sí era un poquillo larga para esta parte. Espero que ustedes recuerden, ¿verdad? Probablemente ya lo estuvieron viendo en lo que es física 3 en el curso de teoría. Pero bueno, nosotros, ¿qué nos toca hacer en los procedimientos de esta parte? Bueno, lo que van a hacer es armar tres circuitos, si no me equivoco, uno RC, uno RL y uno RLC. Entonces, lo que van a hacer es, primero arman el RC, entonces sería un circuito con una fuente, una resistencia y una capacitancia. Le colocan los valores que están por ahí, que les dicen que trabajen, ¿verdad? Específicamente para este caso, ya ustedes LT Spice lo manejan bastante bien, espero, ¿verdad? De tantas prácticas que ya lo hemos usado. Entonces ustedes van a utilizarlo, les dicen que hagan la simulación, ¿verdad? Como siempre, programan ahí cómo es que tiene que ir cambiando. En este caso lo que van a hacer es ir cambiando la frecuencia. Entonces al ir ustedes cambiando la frecuencia, recuerden que eso va a cambiar los valores de las reactancias. ¿Ok? Y les dicen que después cuando exporten los datos, que los exporten con el formato de Cartesian, o de cartesianas con real e imaginario. Entonces les dicen ahí, por el hecho de que ustedes lo que están intentando es trabajar con los fasores, y entonces la idea es que esto, ¿verdad? Trabaje con real e imaginario, y entonces ahí ustedes están sacando el X y el Y, por decirlo así. Entonces al sacar el conjugado, ustedes obtienen por ahí el conjugado complejo, ¿verdad? Porque estamos hablando de real e imaginario. Entonces ustedes al sacar el conjugado complejo, entonces pueden trabajar ahí, por ejemplo, cosas como la frecuencia o así. Entonces ahí sí, la idea es que jueguen un poco con esa parte. Entonces por eso es que se da o se pide esa forma de real imaginario. Después con el circuito RL no hay una figura para el circuito RL, lo que se dice es que vean la figura 7.9, pero la figura 7.9 lo que tiene la resistencia. Bueno, ahí perdón, la resistencia de la capacitancia, piensen que ahí entonces quiten la C, en la capacitancia y ponen una inductancia, ¿verdad? O quitan el capacitor y ponen un inductor para esa parte, ¿sí? Entonces otra vez, no hay figura. Cambien capacitor por un inductor y eso es todo lo que tienen que hacer. Y bueno, pues obviamente poner ahí los datos correctos, los números correctos, que ya no es un capacitor, sino que es un inductor, entonces también tiene distintas unidades, distinto valor. Y otra vez corren, ¿verdad? Y exportan lo que serían los valores en el formato de cartesianas de real imaginario. ¿Ok? Entonces eso por esa parte. Y después tienen el circuito RLC. ¿Ok? Que entonces es una mezcla de los tres, es decir, tiene figura por ahí, ustedes pueden ver que tiene la fuente, resistencia, inductor y capacitancia RLC. ¿Ok? Entonces igual lo programan, le colocan todos los datos ahí como les dicen, los valores que les indican y después entonces ustedes tiran ahí la simulación y exportan los datos otra vez en ese formato, ¿verdad? Que les decía por ahí. ¿Ok?
Y ya entonces de sus resultados lo que les dicen es que determine primero la parte teórica utilizando los números que ustedes introdujeron, ¿verdad? En cada uno de esos casos. Entonces con eso ustedes obtienen el valor para acá, el valor, perdón, el voltaje de resistencia teórico. Y el experimental es el que diga en V out, ¿verdad? Le dicen ahí que el valor experimental del voltaje de la resistencia es V out, para cada uno de los casos. ¿Ok? Vean que ahí lo que les están pidiendo en cada uno de ellos es el voltaje y la resistencia. Tengan cuidado porque piensen que hay varios, ¿verdad? Pero el que le están pidiendo ahí en específico es el de la resistencia, según lo que dice por ahí. O es lo que solicitan, ¿verdad? Y bueno, también les dicen que realicen tablas, ¿verdad? Las que contengan los datos teóricos experimentales del voltaje, la resistencia y el porcentaje de error y hacer las gráficas, ¿ok? Montar ahí las gráficas de la resistencia teórico y el experimental, ¿ok? Para cada uno de los casos. Entonces, si no me equivoco, esos son muchísimos los casos que hay ahí. Pues básicamente no tendría mucho sentido si fueran, porque me parece que sí son como, no, dame un segundo para ver cómo son los steps. No, son relativamente pocos. Sí, son como unos 10. En este caso, no, aquí sí, sí hay que tener cuidado porque veo que tienen Star Frequency 1 y 10.000 y son apenas 30. O sea, si ustedes ven que los datos o el cuadro es muy grande, entonces no lo pongan, ¿verdad? Porque no tiene mucho sentido hacer un cuadro tan grande. Pero en los casos donde, por ejemplo, el del RLC, veo que sí se podría llegar y hacer, ¿verdad? Porque son unos 10, ustedes sí lo pueden ahí meter en lo que es la es- perdón, el reporte, ¿verdad? O el informe final de esta práctica. Lo que sí pueden meter, ¿verdad? Es la gráfica que sí espero, ¿verdad? Que les salga y toda la cosa. Eso sí, pues en teoría sí deberían poder meterlo y no debería cubrir mucho espacio. Entonces ahí nada más lo trabajan y ahí, como dice, ¿verdad? Lo pueden utilizar en el que ustedes guste. ¿Ok? Entonces ahí, básicamente eso sería. Vean que ahí, les dicen para cada valor de la frecuencia, ¿verdad? Ahí tienen que entonces ahí jugar un poquillo para ver cómo es esa parte de la frecuencia, cómo es que la pueden obtener de los datos que ustedes están sacando, porque vean que lo que están exportando son nada más los valores de V out, y técnicamente, ¿verdad? Bueno, pues lo que les dé ahí, ¿verdad? El real imaginario, entonces ustedes de ahí sacan lo que sería la frecuencia, ¿ok? Que vean que se lo están pidiendo así, ¿verdad? Que sea voltaje versus frecuencia. Y les dice que pongan el experimental y el teórico. Entonces tienen que tener ahí también el cuidado, ¿verdad? De que realicen ahí esos dos. Ok. Entonces, sí, básicamente eso es como lo que se tendría para para esta práctica. Les recomiendo, ¿verdad? Por ser varias las frecuencias que hay ahí, que no lo hagan de forma manual, sino que preparen una fórmula, ya sea en el Excel o en el programa que ustedes utilicen, para que pues toda la fila, ¿verdad? Siga la misma ecuación. Entonces así puedan obtener ahí el valor, qué sé yo, por ejemplo, la diferencia de porcentaje o ese tipo de cosas. Por si acaso, ¿verdad? Entonces eso sería. No sé si tienen dudas por ahí. ¿Todo bien? Suena que todo bien. Ok. Entonces, nada más déjenme revisar un momento. Ustedes son 26 y sí, hay 27. Profe, Sí, a mi compañera se le fue el internet por cualquier cosa. Berenice. ok. Pero mira, pensé que estaban todos, pero bueno, entonces revisemos nada más, porque si hay 27 y son ustedes 26, ¿quién está de más? ¿Hay alguien que no sea del grupo? No, ya me conecté, es que se me estaba Ok. oyendo y se me... Ok, pero sí estaba ahí, sí estaba ahí. Ok, ok. Sí estaba extrañado, yo ya. Se me había filtrado alguien. No, no, todo bien. Entonces sí, están ahí todos, es para no tener que pasar otra vez, ¿verdad? La lista manualmente, ahí ya puedo ver que están, no se repite ningún nombre ni nada por el estilo. Entonces todo bien. Sí, entonces eso sería básicamente lo que tendría para hoy, si no hay dudillas ahí que, bueno, pues parece que no las hay. Entonces, otra vez, ¿verdad? Esto se entregaría no esta semana, sino la siguiente, ¿verdad? Como siempre hemos venido. Espero que les sirviera bastante lo que es la semana de desconexión ahí, que pudieran recargar pilas. Y bueno, pues cualquier duda, ustedes saben que me pueden enviar ahí un mensajillo por
el chat. Y también recordarles que esta semana de nuevo ya hay quizzes y toda la cosa, ¿verdad? Entonces que estén ahí atentos con esa parte. Entonces, bueno, pues los dejo. Creo que sería como todo lo que ocupaba decirles por hoy. Entonces nos estaríamos viendo el próximo lunes. Muchísimas gracias, muchachos. Y muchachas. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.